Marcelo, inicia el sitio de Movimiento Progresista. ¿Cuál es la importancia de ingresar? Ya lo habías hecho durante años, tú eres vanguardia en esa materia, en comunicación y en política y en vanguardia en todo sentido de políticas públicas. ¿Cuál es la importancia del sitio? El sitio muy importante porque nos permite estar en comunicación en todo el país. Nos permite además interactuar. Eso no se podía antes, era muy difícil. Bueno, podías hacerlo por vía telefónica, podías hacerlo mandando una carta o vía presencial. Hoy en día tenemos estos nuevos instrumentos y bueno, pues aquí estamos en la página de Movimiento Progresista. ¿Para qué es? Pues para interactuar, para dialogar, para informarnos y formar así la opinión ¿Qué pública. distinguiría la agenda de Movimiento Progresista que es importante comunicar en el sitio? Pues nosotros hemos defendido ya, no es nuevo, desde hace mucho tiempo, una serie de causas que tienen que ver con la expansión de derechos, consolidar libertades públicas. Hemos demostrado que eso no solo tiene sentido, sino que es el mejor camino a seguir para el país. Entonces, esas causas que defendemos son muy relevantes hoy. Y hoy, tan cerca del proceso electoral, creo que con más razón debemos involucrarnos de todas las formas posibles, porque si nosotros no nos involucramos, quienes están gobernando el país van a seguir destruyendo todas nuestras posibilidades, nuestras perspectivas. En esa materia hay una discusión sobre la importancia de la seguridad, la importancia de la eficacia en el gobierno, la importancia de la innovación, la importancia de la movilidad, la importancia de la sustentabilidad, la importancia de la inclusión. ¿Cuáles dirías tú que son las tres prioridades programáticas del Movimiento Sí. Progresista que distinguen este sitio y que distinguen la reinserción de tu liderazgo en México? Yo tengo una idea que creo que coinciden muchas personas, que en esencia es, el país está estancado, está anclado en una agenda que se diseñó alrededor de 1990 y que tenía que ver con la expansión de la globalización y una serie de ideas que llevaron a la desregulación de los mercados financieros, desarmar el estado de bienestar, en fin. Digo, estamos anclados porque la coalición que la ha defendido, son el PRI y el PAN, es una coalición de ideológica y programática. No tienen diferencia si analiza sus programas, sus acciones menos. Han defendido entonces esa tesis, esa idea, y está fracasando, está agotada. Entonces nosotros hemos venido diciendo, insistiendo, etcétera, que hay que renovar, hay que abrir otra etapa en la vida del país. Quien vea el pasado son ellos, por eso digo que son conservadores en todo, incluso la forma de comunicación, ¿no? Tú ves ahora el candidato del PAN, pues parece un showman, o sea, usamos el teleprompter, usamos las imágenes para tratar de engañar o tratar de presentarlo como si fuera moderno. Lo moderno no es los instrumentos que uses, lo de hoy no es eso, sino pensar de una manera distinta cómo resolver los problemas de México cuando los últimos 30 años se ha ensayado algo que no funciona. Ahora, ¿por qué digo que no funciona? La violencia va al alza. A ti te acaban de asaltar, ¿no? En tu casa, yo para los que nos están viendo. Que desgraciadamente ya en la Ciudad de México no es ninguna novedad. Entonces la violencia va al alza en todos los sentidos. La pobreza, cuando menos, sigue creciendo en cuanto a demografía, no la hemos reducido. Y la posición relativa al país cada vez más débil. Hoy México no tiene autonomía en nada, ni energética, ni alimentaria, ni en materia de innovación. Bueno, déjame ponerte un ejemplo para tratar de aterrizar esto. Usamos primordialmente 100 vacunas en México, solo producimos 6. Si cuando tuvimos el caso de la influenza, no hubiese Estados Unidos tenido la disposición o la decisión que tomó, por cierto, tardía, de venderle vacunas a México, pues hubiéramos tenido una letalidad altísima. Conclusión de lo que te acabo de decir, o resumen. ¿Está agotado el modelo? Sí. ¿Hacia dónde hay que ver? A otros principios, otros supuestos elementales. ¿Por qué está fracasando el modelo? Primero porque no tiene innovación, no genera riqueza. México no tiene tecnología, te lo acabo de decir en caso de vacunas, pero en todo. Hemos renunciado a eso, es gravísimo. Es más, el argumento si tú ves de la reforma energética, esencialmente es nosotros no podemos. Tiene que hacerlo alguien más, porque nosotros no tenemos tecnología, dice el gobierno, ni la vamos a tener.
Entonces, eso es lo que justifica las decisiones que han tomado. Bueno, en resumen, el movimiento progresista, ¿qué quiere? Ver hacia el futuro, aprendiendo las lecciones de lo que ha ocurrido en la historia de México y de otros países. Un país que no hace crecer su mercado interno es un país que no va a tener éxito. México está estancado en su mercado interno. ¿Por qué no crece el mercado interno? Porque el salario está bajo la inflación, porque no tenemos innovación. Bueno, no hay ni agenda estratégica en México. México tiene, por ejemplo, un problema muy serio de agua. Tenemos una crisis de agua. Eso, para ponértelo en términos concretos, hay millones de personas sin agua en nuestras ciudades. No lo tenemos como una prioridad de desarrollo tecnológico. En el norte, la energía es muy cara, porque es de fuentes fósiles, energía eléctrica. ¿Qué nos sobra? El sol. Pero no hemos desarrollado la energía solar. Entonces, no tenemos esa innovación, por lo tanto, no generamos riqueza, te decía yo. Entonces, vamos viendo hacia adelante con nuevas prioridades, creo que se puede hacer. Hay que elevar la inversión pública, mejorar la innovación en todos los campos, asumir que México debe tener un desarrollo tecnológico importante en en su agenda estratégica de seguridad nacional. A mí se me quedó muy grabado cuando fue lo de la influenza, que no podíamos seriar virus. O sea, ¿esto qué quiere decir para los que nos están viendo? Que no podíamos determinar nosotros mismos qué tipo de virus era. Teníamos que depender de Estados Unidos. Investigación externa. Si Estados Unidos no te dice, fíjate que es un virus nuevo, que por cierto, fue detectado primero en California, no en México. Porque ya ves que decían que era la influenza mexicana. Si no hubiese habido la disposición de Estados Unidos en ese momento por compartir sus investigaciones sobre ese virus, pues no habríamos sabido probablemente en un largo periodo de qué se trataba, ¿no? A ese grado de vulnerabilidad estamos. Inicia, Marcelo, una campaña que se va a caracterizar probablemente por la discusión sobre quién representa el pasado y quién representa el futuro. Es probable que haya un ingrediente muy importante de carácter ideológico religioso que se introduzca ahí según estamos sintiendo. ¿Qué es lo que debemos esperar en la campaña en general de las fuerzas progresistas y en particular en el noroeste? Yo veo que esencialmente la agenda que está impulsando, que impulsan implícitamente el PRI y el PAN, porque no la discuten como lo estás tú planteando, es una agenda muy conservadora. Insisto, está anclada en los años 90 del siglo pasado, pero más allá, en el siglo XIX, pues es la expansión de la segunda mitad del siglo XIX, son las mismas ideas, o muy similares. O sea, el Estado mínimo, apertura comercial total, la neutralidad de la tecnología, es decir, nos hacen pasar que el dominio tecnológico no tiene un impacto en la riqueza de las naciones, ¿no? Imagínate. Bueno, entonces, quienes están en el pasado son ellos. Pero no solo en el pasado respecto a la historia, sino en el pasado también, yo diría, en el fracaso, por los resultados de su esquema. Si tuvieran un resultado muy favorable, pues yo no te podría decir esto, ¿no? Pero tienes crecimientos, un país que crece 1.6 o 1.3 en un lapso en crecimiento demográfico y que tiene un crecimiento económico de 2, pues en realidad su crecimiento neto es de punto algo. Para nuestro país eso significa que nos vamos a tardar más de 2 siglos en acabar con la pobreza, si sigues con la tendencia de ellos, de este conglomerado. Es un fracaso. Entonces, no solo es el pasado, sino que es un fracaso. Hay que ver hacia adelante. Para ver hacia adelante necesitas quitarte el miedo. Su apelación fundamental en términos emocionales es el miedo. Hoy estaba yo viendo una nota que saca un periodista que se llama Carlos Loret, que habla de pánico. No, bueno, no él, sino hace alusión a un chat que no saben si es un fake news o porque es anónimo. Pero siempre la apelación del grupo en el poder es ese, ¿no? Es el horror, el cambio va a ser terrible. ¿Recuerdas aquella campaña de Pinochet? No vayan a votar por la democracia porque se va a caer el mundo, ¿verdad? Bueno, entonces, la apelación es el miedo. El miedo está basado en la inseguridad. Nosotros, ¿cuál es nuestra apelación? La convicción, la esperanza, la aspiración a tener algo mucho mejor. El espíritu no es tanto la aventura, pero sí es pionero. Es decir, quieres ensayar cosas nuevas, quieres no experimentar, pero sí desarrollar otros caminos. No te paraliza el miedo.
Y yo creo que esa es la gran diferencia con el bloque conservador. El bloque conservador está anclado en el pasado, en el miedo, y su propuesta es esencialmente seguir como estás, porque cualquier otra cosa puede ser peor. Hazte cuenta como los niños cuando son chicos. No hay que ir a ese parque porque no sabemos qué nos va a pasar, ¿no? Mejor nos quedamos como estamos. Esa es en esencia la apelación de eso. La apelación nuestra, digo yo, que tiene que ver con el futuro, porque el futuro siempre se ha inventado desde las revoluciones, los grandes movimientos, las nuevas ideas, las ideas que nos trajeron a donde estamos. Algunas ideas muy simples, por ejemplo, la idea de que la felicidad es posible en este mundo. Eso trajo como consecuencia grandes revoluciones, ¿no? Terrenalizar. Porque antes se decía que después de la muerte, que en este mundo era para sufrir. Cuando aparece la idea de que la felicidad es posible en este mundo, que mucho Rousseau y otros, que es una idea muy elemental, transformas todo. Bueno, y eso llevó a que viviésemos mejor. Entonces, si el hombre y la historia de la humanidad fuese en torno al miedo, viviríamos en un árbol. O sea, el mundo ideal de nuestros adversarios sería el estancamiento, es decir, suspender la evolución de las especies, ¿no? Como una moratoria. Es el mundo ideal de ellos. Quedémonos todos como estamos. Que los privilegios sean santificados y congelados en el tiempo. En cambio, lo que estamos nosotros proponiendo es, podemos y debemos organizar la sociedad de otra manera, aquí y ahora, para que seamos felices. Finalmente, el fin de los gobiernos es ese. Así es. De hecho, el índice de felicidad y seguridad coinciden en los países. Vas a decir que es mucha revolución francesa, pero sí, esa es la idea. Sí. Ahora, el noroeste y el norte tienen un comportamiento singular nuevo. Está creciendo mucho Andrés en toda esa región porque sus propuestas están convenciendo. ¿Qué propuestas? Por ejemplo, el señor Trump quiere hacer un muro. Bueno, de hecho ya existe. Hay 3,000 kilómetros de muro. En esa zona de la que me estás hablando. Hablo de Tijuana, etc. En esa región, San Luis de Colorado, Nogales, en fin. Ya existe el muro. Todo lo que dice Andrés es, bueno, ahora hagamos una zona libre que tenga 30 kilómetros, mueves tus aduanas hacia adentro del territorio, bajas el impuesto al valor agregado, bajas el impuesto sobre la renta. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el señor Trump va a estar gaste y gaste en su muro, que nunca le vamos a pagar, porque nada más eso faltaba, ya una humillación de ese tamaño, y va a estar aumentando la inversión y el comercio con México, fíjate tú. Entonces, se me hace una inteligente propuesta o contrapropuesta, en vez de elevar otro muro, ¿no?, de nuestro lado. Eso les ha parecido muy bien allá en el norte. El apoyo al campo ha tenido un impacto muy grande. ¿Por qué? Porque el campo está abandonado y es muy importante en todos esos estados. Sinaloa, como tú recuerdas, pues era el granero. Fue un estado exportador de hortalizas a gran escala, Estados Unidos, generador de divisas. Sonora, bueno, no se diga, ganado, y hoy es uno de los principales productores de garbanzo del mundo. Baja California, bueno, pues ahora tenemos un valle vitivinícola en torno a Ensenada, el Valle de Guadalupe, impresionante, que empieza a exportar a todo el mundo. Bueno, ya es un destino turístico. En fin, por hacer una descripción muy rápida, Nayarit igual es uno de los principales productores de frijol. Entonces, las propuestas que ha hecho sobre el campo, además de que se cambiaría la Secretaría de Agricultura para allá, otras propuestas, por ejemplo, vincular a Baja California, con el desarrollo tecnológico de California. ¿Esto por qué? Claro, son distancias muy grandes, pero forman parte de una cuenca, digamos, desde el nombre. ¿Por qué llevarte al CONACYT a La Paz? Pues porque California es la sexta economía del mundo. ¿Por qué es la sexta economía del mundo? Por la innovación. Bueno, ¿y por qué razón nos hemos vinculado a la innovación de California según nuestros intereses mexicanos? Pues porque no le ponen atención a los gobiernos de México, no les interesa. Ellos piensan que el destino nuestro es el siempre ser un maquilador mal pagado, ¿no? Así es, sí. Bueno, entonces, todas estas cosas que te estoy diciendo han hecho, es decir, propuestas muy prácticas, creo yo, muy claras. A eso agrégale el hartazgo que hay en toda la región respecto a la corrupción, porque ellos han vivido gobiernos primordialmente del PRI y del PAN, en toda esa zona. La izquierda tradicionalmente no ha tenido ahí un desempeño suficiente como para gobernar, y yo percibo que ya una parte muy importante de la clase media en esas entidades federativas ha resuelto que fue suficiente del PRI y del PAN. Sonora, bueno, pues acaban de tener un gobernador del PAN que está sujeto a proceso, en fin. Baja California, conflicto con el gobernador porque concesiona el agua de Mexicali, bueno, es un problema tremendo.
Es decir, hay un agotamiento de la propuesta del PRI. Se agotó por la corrupción. Entonces, todos esos factores han llevado a que la propuesta de Andrés Manuel, empezando por la integridad de él en su desempeño público, así como las propuestas que te acabo de referir, muy rápidas, pues han tenido un efecto enorme, ¿no? Y por último, diría yo, la seguridad. Es decir, hay Tepic, llevan 350 homicidios, para darnos una idea, del mes de septiembre al mes de febrero. Bueno, pues es una guerra civil, prácticamente, ¿no? Guadalajara igual. La última vez que estuve ahí, se metieron a un restaurante, mataron a 7 personas, ¿no? En Tlaquepaque, y después unos encajuelados, en fin, es del diario. ¿A qué voy? Andrés Manuel, y lo saben allá, gobernó la Ciudad de México y tuvo un descenso, diría yo, notorio, de los índices delictivos, notorio. Están todas las cifras, ahí están. Es decir, él demostró que su estrategia de seguridad funciona, para resumirlo. Y eso en el norte tiene un impacto muy grande, porque lo que les han ofrecido por parte del PAN y del PRI es un desastre. Se les dijo que se iba a acabar con el narco, que se los iban a controlar, que se iba a sacar a desplegar algo al ejército, metieron a la marina, en fin, todo lo que conocemos. ¿Cuál es el saldo? Pues ya no puedes salir de tu casa, a veces ni de día, ya no digas de noche. Entonces, frente a eso, quien ha llevado a cabo una estrategia eficaz en materia de seguridad, pues es Andrés Manuel. Él no habla mucho de eso, pero eso es una realidad. Entonces allá ese es un tema que creo que también está detrás de esto. Finalmente, el asunto de la identidad política del movimiento progresista. Sí. Marcelo Ebrard respalda a Andrés Manuel, Marcelo Ebrard respalda a Claudia. Movimiento progresista se presenta en un sitio, Movimiento progresista tiene una agenda, tiene una visión como tú lo estás sintetizando. ¿Cuál es sintéticamente, dirías tú, ante alguien que preguntara, bueno, cuál es la contribución o qué distingue en particular al movimiento progresista en este contexto? Porque lo están apoyando, pero al mismo tiempo, ¿qué están declarando de ellos mismos? Nosotros entendemos que participamos en una coalición de fuerzas. Es decir, Andrés encabeza con su candidatura una coalición de fuerzas muy disímbolas, todas ellas con una plataforma común, con diferentes acentos, diferentes experiencias, claro está. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra misión? Acercar a sectores, a organizaciones, en fin, que no estaban hasta este momento participando en esta coalición de fuerzas. Nosotros defendemos, nuestras causas son muy claras, están en toda nuestra trayectoria, las acabo de explicar a grosso modo. Entonces, hay muchas personas que coinciden con estas causas. Hemos incluso, diría yo, enfrentado situaciones muy difíciles, muchos de los que participamos en este movimiento, pero aquí estamos. Entonces, nuestra misión es coadyuvar con la invitación, la promoción de esta coalición de fuerzas en torno a Andrés Manuel. Como él lo ha dicho, en total en el país hay 4 millones a lo sumo de militantes de los partidos. Es decir, los partidos que participan en la coalición, que son Morena, el PES y el PT. Pero se espera una votación quizás de alrededor de 30 millones de personas. Entonces, nosotros tenemos que colaborar para que esa diferencia, o sea, 26 millones de personas, una parte de esos 26 millones de personas, nosotros podamos convencerles de que participen y de que es el momento de tomar una decisión. Y después del 1 de diciembre, la identidad del movimiento progresista se constituye como... Nosotros seguiremos siendo un movimiento como lo hemos sido, somos una asociación civil, una organización no gubernamental. Participamos en una etapa en el PRD, decíamos entonces que el PRD debería ser un partido de oposición, que no firmara el pacto, que se opusiera a la reforma energética. Les decíamos entonces, si el PRD sigue la línea pactista, se va a volver un partido satélite, cosa que desgraciadamente ocurrió. Ahí está el PRD, que es muy pequeño ahora, no tiene autoridad moral ni política. Entonces nosotros pues vamos a seguir adelante defendiendo las causas en las que creemos como asociación civil. En su momento dijimos eso respecto al PRD. Hoy proponemos una serie de cosas que nos identifican con este cambio, que esperamos que vaya a tener éxito y que depende de nosotros que lo tenga. Y ahora pues a cuidar los votos, estamos trabajando en eso también. Muchos compañeros del movimiento progresista en toda la República están colaborando en eso, no estamos metidos en el lío de los cargos, ¿no? Decidimos no entrar a eso. Y no porque seamos contrarios a la naturaleza de la lucha política, sino porque nos damos cuenta que hoy por hoy lo que hay que hacer es realmente contribuir.
Si no quieres contribuir, pues mejor no estorbemos, ¿no? Pero sí vamos a contribuir nosotros. Nosotros decidimos contribuir. Es el mejor mensaje, ¿no? Contribuir, no tratar de buscar algo. Sí. Y de ahí. Yo diría que esa es la idea. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy buen día.